el gran yo soy, la razón de mi vivir, bondadoso justificador, derramaste sobre mí en tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Maestro de amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Soberano y redentor, mi vida se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. La dirección correcta es la predicación del día de hoy. Y quisiera comenzar comentándole algo. ¿Alguna vez se ha dirigido a algún lugar y se ha dado cuenta que va en la dirección equivocada? Por ejemplo, nosotros ayer andábamos buscando un lugar y andábamos pero bien perdidos. Y ya nos metíamos por una calle, ya nos metíamos por otra, y no dábamos hasta que hablamos y nos dieron la dirección correcta. Y pudimos llegar al lugar, a nuestro destino. Hoy en día existen muchas herramientas para que te llenen la dirección correcta de algún lugar. Tan simple como tomar un celular, abrir una aplicación de Google Maps o alguna otra aplicación y te dices a dónde quieres llegar y a dónde necesitas ir, y la aplicación te va guiando. A menos que no traiga datos, pues entonces ya te quedaste sin dirección, ¿verdad? Y en ocasiones el mismo celular te guía a lugares que no existen. Le pones, quiero ir a tal lugar, y vas y llegas y pues no hay nada. Dices, ay, aquí no hay nada. En ocasiones se equivoca la aplicación y te guía a lugares diferentes. ¿Alguna vez en tu vida tal vez has planeado cosas? Dices, por ejemplo, en 5 años voy a hacer tal cosa, o en 10 años voy a alcanzar esta meta. Voy a tener, tal vez dices cuando estás joven, voy a tener 3 hijos, me voy a casar primero, claro, ¿verdad? Voy a tener 3 hijos, voy a tener un auto, voy a viajar a lugares que a mí me interesan, a lo mejor voy a Europa o a otros lugares, o a lo mejor nomás salgo de México, o a lo mejor no salgo de México, pero visito todas las ciudades de México. Y después
de algunos años que pasan, te das cuenta que no has alcanzado esas metas que planeaste. Es más, lo que creías que en tu vida era algo sólido, que habías alcanzado, se comienza a tambalear lo que ya tienes. Y dices, bueno, tengo esta deuda, pero de aquí a 3 años ya la voy a pagar y voy a ser libre de esa deuda. Y sorpresa, pasan los 3 años y sigues con la deuda, inclusive hasta mayor es la deuda. Y algo tan simple, hermano, como un desperfecto en la casa, por ejemplo, un cortinero que se cae, dices, le voy a poner este alambrito temporal, y revisas de repente un día, andas pintando, pasaron 5 años y el alambrito sigue colgado ahí, dijiste, ay, nunca lo arreglé, así lo dejé. O dices, voy a hacer este arreglo temporal aquí en la casa mientras consigo las herramientas o tengo dinero para repararlo. Y han pasado 4 años y ese arreglo temporal sigue igual. Y dices, ¿qué pasa? Tal vez estoy caminando en la dirección correcta, estoy haciendo lo que no es correcto, porque las cosas siguen igual, no hay un cambio. O voy por la dirección contraria, y eso es aplicable a nuestra vida. Dices, oye, ya tengo tantos años de cristiano, ¿por qué no he dejado de mentir? ¿Por qué no he dejado de pecar? ¿Por qué no busco más a Dios si ya tengo más años de estar en la iglesia? ¿Por qué la oración no es un motivo para mí, no es una alegría, sino es algo pesado? Leer la palabra me es gravoso. Tal vez será, hermano, porque estamos en la dirección equivocada. Estamos caminando hacia la dirección incorrecta, la dirección contraria. Había un hombre llamado Saulo de Tarso, nos dice la palabra, quien después se convertiría en el apóstol Pablo, porque él cambiaría de dirección su vida. Y él se encontraba en el camino a Damasco y tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo. Él pensaba que su vida estaba toda resuelta ya, porque él había sido educado con los mejores rabinos de ese tiempo. Era una persona preparada intelectualmente, era una persona respaldada económicamente, tenía varias nacionalidades, hablaba varios idiomas. Entonces la vida del apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, estaba resuelta. Él decía, tengo todo resuelto. Estoy en lo correcto de lo que estoy haciendo. ¿Y qué hacía él? Él perseguía a los cristianos y los encarcelaba, y algunos los mataba. Y todo lo hacía en el nombre de Dios. Pero él pensaba que estaba haciendo bien, que estaba caminando hacia la dirección correcta. Pero el Señor, hermano, cambiaría sus planes y su dirección. Y ya no se llamaría más Saulo, sino que ahora sería conocido por Pablo. Saulo estaba caminando en la dirección contraria a Dios, caminando en la dirección incorrecta. Usted ha oído del apóstol Pablo. Él es un gigante de Dios en la palabra del Señor. Él es un hombre usado, fue un hombre usado por Dios con mucho poder, hermano. Inclusive dicen algunos personas que conocen, teólogos, conocen la Escritura, dicen que después del Señor Jesucristo, el hombre más entregado, el hombre más dedicado, con más pasión, con más energía, entregado a la cruz de Cristo, fue Pablo. Un hombre preparado, un hombre inteligente, y fue un hombre, se puede decir que más entregado a Cristo después del Señor Jesucristo. Pero vayamos al libro de Hechos, para comenzar con esta predicación, la dirección correcta. Al libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y vamos a conocer acerca de Saulo de Tarso. ¿Quién era este hombre? Vamos a leer el versículo 1 al 2. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, hermano, la palabra Saulo significa invocado, significa llamado o pedido, y proviene del nombre Saúl. ¿Usted recuerda quién es Saúl? Primer rey de Israel. Este nombre que tenía Saulo lo describía pues como él era, un hombre orgulloso, un hombre decidido. Y ese nombre de Saulo le quedaba, porque él era un fariseo, de la secta de los fariseos, y perseguía a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, porque estaban en contra de lo que ellos predicaban, de lo que ellos decían. Saulo tenía la nacionalidad romana de nacimiento, pero sus papás eran hebreos, entonces él era también judío, era romano y judío, descendiente nada más y nada menos que de la tribu de Benjamín. Como les decía ahorita, él hablaba algunos idiomas. Él hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo y hablaba arameo. Y en este pasaje de la palabra del Señor, Saulo, unos versículos atrás, acababa de participar en el asesinato del primer mártir de la iglesia. ¿Usted recuerda quién fue? Esteban. Lo apedrearon. Y lo apedrearon porque él hablaba la palabra de Dios. Él predicaba a Cristo. Y como ellos no estaban de acuerdo con lo que él decía, para ellos era algo en contra de la religión, era algo que merecía la muerte, lo apedrearon. Y dice que los hombres que estaban apedreando a Esteban se quitaron sus ropas y se las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y él aprobaba lo que estaban haciendo. Y esto nos dice, hermano, en el versículo 1, dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que Saulo estaba lleno de odio contra los cristianos, respirando amenazas y muerte. ¿Usted ha visto a alguien enojado, así como que enfadado y hasta quiere matar a la persona cuando se enoja con alguien? Saulo era algo similar, respiraba amenazas, odio en contra de los cristianos. Porque estaban caminando, Saulo estaba caminando en la dirección incorrecta. No estaba caminando hacia donde estaba Jesús. Él estaba caminando en contra de Jesús. Y esto, hermano, produce en Saulo una influencia diabólica, una influencia demoníaca. Cuando nosotros caminamos en contra de Cristo, tenemos influencias satánicas. Por eso decimos: ¿por qué me estará pasando esto cuando dejamos de buscar a Dios? ¿Por qué ahora tengo tanto miedo y tanto temor? Ya no quiero leer la Biblia. Dejamos de orar, dejamos de ir en la dirección de Cristo y empezamos a tener ataques demoníacos. Así como Saulo. Dice que respiraba amenazas y muerte en contra de los cristianos. Esto significa, hermano, que estaba en contra de la cruz de Cristo y de sus seguidores. Saulo estaba en contra de todos los cristianos. Si Saulo lo tuviéramos ahorita, en este tiempo, la iglesia cristiana le tuviera miedo porque estuviera siendo perseguida por él. Y más porque lo respaldaba el gobierno, lo respaldaban los rabíes de ese tiempo. Lo tenían el poder y la autoridad para hacer lo que él hacía, porque lo hacía en el nombre de Dios. Pero esto no es nuevo, hermano. Ya la historia nos ha contado que han perseguido a los cristianos por muchos años. Han pasado cerca de 500 años atrás. Por ejemplo, la Inquisición. Eran perseguidos los cristianos. Todos aquellos que amaban a Jesús eran perseguidos y eran encarcelados. Eran, ¿cómo se dice? Torturados. Morían en el Coliseo con los leones. Nosotros ahorita no estamos pasando por esa situación. No somos perseguidos, no somos torturados, pero aún así, hermano, hay cristianos que caminan en contra de Cristo. Van en la dirección equivocada, como Saulo de Tarso.
Y esto, hermano, es una completa ignorancia para aquellos que no conocen de Dios. Ellos, por ejemplo, Saulo, él sabía mucho de teología, había sido instruido a los pies de Gamaliel, rabino de esa época, doctor de la ley. Él sabía muchas cosas, tenía mucho conocimiento, pero aún así estaba equivocado, estaba en contra de Cristo. Como mucha gente hoy acepta la psicología y acepta la filosofía como algo en el cual se puede basar para ayudar a las demás personas que tienen necesidad. Inclusive cristianos dicen: voy a estudiar psicología para poder ayudar a las personas a través del amor de Dios que ya he recibido del perdón de Jesús. Y quieren combinar la psicología con el evangelio, pero déjenme decirle que no es posible, porque la psicología, hermano, los tres principales hombres, psicólogos, creadores de la psicología, estaban en contra de Dios. Ellos estudiaban al ser humano, la mente, el comportamiento, la razón, y ellos odiaban a Dios. Entonces no es posible que un cristiano ahora quiera estudiar psicología para poder ayudar al comportamiento humano de las personas. La verdadera, hermano, verdadera forma de ayudar a una persona es a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Es el cambio que necesita todo hombre en su interior. No es a través de psicología. Saulo, hermano, se ofreció voluntariamente. Él vino al sumo sacerdote y le dijo: dame unas cartas, dame credenciales para que en el nombre de la religión que profesamos, estos hombres puedan ser torturados, puedan ser llevados a la cárcel, puedan ser presos y sacados de las calles, porque van en contra de la religión que nosotros profesamos. Hombres y mujeres que siguen a Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Y fue con el sumo sacerdote y pidió sus credenciales para poder ir a Damasco y hacer mal allá. Como les digo, Saulo era el hombre más listo que había, muy preparado, era un hombre muy capacitado, estudiado, tenía niveles intelectuales muy altos, muy elevados, que aún hoy, cuando estudias la palabra del Señor, hoy te quedas pensando: ¿qué quiso decir Pablo? Porque él fue enviado a predicar a los gentiles. Y él escribió 13 libros. Bueno, se cree que fue uno más, un 14, que tiene duda de un libro más, pero aproximadamente fueron 13 libros los que él escribió de la palabra del Señor. Un cuarto de la palabra del Señor se puede decir. Pero en ese tiempo, hermano, Saulo estaba equivocado, estaba caminando en la dirección equivocada. Gálatas 1:14 nos dice algo acerca de la vida de Pablo, hablando él mismo cuando antes era Saulo. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice aquí que Pablo era un hombre celoso de las tradiciones cuando él era Saulo. Dice: aún sus compañeros de religión no eran competencia para él, porque él los aventajaba. Saulo era un hombre entregado a Dios, pero estaba equivocado en la dirección en la que él iba. En Hechos, vamos a ver Hechos 22, 3 al 4, nos dice así, hablando Pablo de él mismo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy de vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es diciendo: yo perseguía a los que estaban en este camino, hablando de los cristianos. Antes no les decían cristianos, les decían los del camino. Yo perseguía a los del camino, yo los torturaba, los metía a la cárcel. Saulo era un hombre que tenía el linaje de Israel. Él era un fariseo, y dice que era un fariseo celoso. Inclusive se decía que era irreprensible. ¿Usted sabe qué es irreprensible? Pues que no se le puede corregir, que no se le puede amonestar porque está en lo correcto.
Cuando tú no puedes llamarle la atención a alguien porque él está en lo correcto. No lo puedes amonestar ni decir, no, es que todo lo está haciendo bien. Es un hombre irreprensible, no le puedo llamar la atención. Y les voy a decir por qué. Porque Saulo era un fariseo, hermano, pero usted sabía que los fariseos tenían, aparte de la ley de Dios, ellos habían agregado 600 y un poquito más de leyes adicionales a lo que decía la palabra de Dios. O sea, ellos eran bien, si Dios decía una cosa, ellos le agregaban 3, 4, 5 más, lo hacían más estricto. Y para cumplir las leyes, de acuerdo a los fariseos, tendrías que ser perfecto. Y Pablo encajaba en ese tipo de persona. Él era un fariseo que era irreprensible. Nos dice Filipenses 3, 5 al 6 de la siguiente manera. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como dicen por ahí, era un hombre que tenía credenciales, Saulo, que lo respaldaba lo que hacía, lo que él creía que estaba bien, pues él perseguía a los cristianos y eso no es lo correcto. Pero el asunto, hermano, es que Saulo, todavía lo voy a llamar Saulo no conocía a Jesús. Él no había tenido un encuentro con él. Aunque él sabía mucho de teología, no conocía a Jesús. Aunque él conocía la ley, no conocía a Jesús. Saulo creía en Dios, pero él no le creía a Dios, porque no conocía a Jesús. Esto nos enseña, hermano, que tal vez muchos de nosotros pensemos que como conocemos de la palabra de Dios, como asistimos a la iglesia de vez en cuando, ya somos salvos, ya conocemos a Jesús. Y que esto va a ser suficiente para entrar al cielo. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es que tenemos que cada día buscar a Jesús, conocerlo a Él. No suponer cosas que porque yo sé algo de la Biblia ya puedo ser salvo. No, es por conocer a Jesús, por conocerle a Él, por convivir con Él, por amarle, por buscarle cada día. Porque si no conoces a Jesús, hermano, puedes estar yendo en la dirección equivocada. Puedes estar, lo que estás haciendo ahorita, según, entre comillas, tú lo haces para Él. Si tú no conoces a Jesús, puedes estar yendo en contra de Jesús, aunque digas que lo haces en el nombre de Él. Por eso es importante conocerle a Dios. Es importante conocerle a Él, conocer a Jesús, porque podemos estar persiguiéndolo o en su contra. Y otra cosa, hermano, la salvación no se hereda. No porque mis papás son cristianos, los hijos van a ser cristianos también. Es una cuestión personal con Cristo. Si ellos buscan a Dios y si ellos leen la palabra, si tus papás, tú también lo tienes que hacer como hijo y tú estar convencido de que tú amas a Dios y que han sido perdonados tus pecados. Y si no ha sido así, acércate a Dios y dile: Señor, perdóname. No porque mis papás son salvos, yo también lo voy a hacer por default. No, cada uno es responsable de su salvación, individualmente. Cada uno tenemos que responder por nuestra salvación. Y esto nos lleva a pensar algo, hermano. ¿Cómo estamos viviendo ahorita? ¿Cómo te consideras tú? ¿Te consideras un seguidor de Cristo o te consideras un perseguidor de Cristo y de su iglesia? Y te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos mal del cuerpo de Cristo, cuando hablamos mal de los pastores, cuando hablamos mal de los líderes, cuando hablamos mal de la congregación de algún hermano, estamos en contra de Cristo. Y por lo tanto, somos perseguidores de Cristo. No somos seguidores. Y otra cosa, debemos orar unos por otros, hermano, para que el Señor tenga misericordia. Si alguien ha fallado y tú lo sabes, puedes hablar con él y decirle: mira, acércate a Dios, Él te ama, y orar por él.
Porque todos, hermano, erramos y todos tenemos fallas y cometemos errores. Y es necesario orar unos por otros para que la misericordia del Señor y su compasión vengan sobre esa persona. Así que seamos seguidores de Cristo, hermano, y no perseguidores. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces debemos de seguir ese camino, hermano, el camino de Jesús, su ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si no seguimos su ejemplo, perdonar, amar, no estamos siguiendo a Jesús. Estamos en contra de Jesús. No puede ser que tú digas: soy cristiano, y no perdonar, y no amar, y no tolerar a los demás hermanos. Tenemos que tolerar a los demás hermanos. Nos dice la Biblia: tolérense unos a otros. Va a haber roces, sí, pero debemos de amarnos. Señor, ayúdame. Si tú me perdonaste, ¿cómo era yo? Yo debo de perdonar a mi hermano también. Porque si no, soy un perseguidor de Jesús. Lucas 11:23 nos dice: el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estamos recogiendo con Jesús o estamos desparramando? ¿Qué estamos haciendo con nuestra actitud? Eso hacía Saulo, hermano. Aunque parece que Saulo jamás se va a convertir a Cristo, aunque parece que Saulo no necesitaba a Cristo, porque era un hombre terrible. No sé si tú conoces a alguien terrible, alguna persona que dices: no, hombre, ese nunca se va a salvar, ese nunca va a conocer a Cristo, porque es muy malvado, porque está lleno de orgullo, porque no le falta nada, tiene todo. No, él nunca se va a convertir a Cristo. Tiene mucho poder material, tiene mucho poder económico, y es cosa difícil que ese hombre se convierta a Cristo. Así pensaban los cristianos de ese tiempo cuando veían a Saulo. Decían: no, hombre, ¿qué se va a convertir Saulo a Cristo? Ese es un hombre muy malvado, es un perseguidor de la iglesia, es un hombre terrible. Pero nosotros, hermano, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestra vida, nos volvemos a la dirección correcta. Nosotros hemos pasado por eso. ¿Cuántos han aceptado a Jesús en su corazón? Levante su mano. Usted ha reconocido que iba en la dirección equivocada y ahora quiere ir en la dirección correcta. El hombre natural, hermano, debe morir al orgullo humano. Debe reconocer su condición de pecador. Y nos dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 19 al 21, ¿cómo podemos saber que estamos en la dirección correcta? Nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra del Señor nos guía a la dirección correcta, hermano. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra del Señor, hermano, para caminar en la dirección correcta. Palabra que nos comparte nuestro pastor cada domingo, cada miércoles en la reunión de mujeres, los jueves, los sábados con los jóvenes, los jueves con los varones. Tenemos la palabra del Señor, la cual nos guía en la dirección correcta. Ya vimos un poco de Saulo. Vimos que era un hombre muy preparado, hablaba muchos idiomas, tenía diferentes nacionalidades, su familia era familia acomodada, y él servía, según él, fielmente a Dios, porque era un fariseo de hueso colorado, como dicen por ahí. Pero aún así, él estaba en la dirección equivocada. Vayamos al punto número 2, la experiencia. Este punto número 2, que habla de la experiencia, estoy refiriéndome, no es una experiencia que tú adquieres cuando trabajas en cierto lugar. Te dicen: ¿qué experiencia tiene? No, pues he trabajado aquí, he trabajado allá, y das tu experiencia. Esta experiencia de la que estoy hablando es el encuentro sobrenatural que tuvo Saulo de Tarso con Jesucristo.
Y es lo que él experimentó en su vida. Y vamos a ir a Hechos 9, 3 al 5, donde nos dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. ¿Recuerda la palabra de la semana pasada? Yo soy. Yo soy la luz. Yo soy el alfa y el omega. Nuestro pastor nos compartió diferentes yo soy. La palabra, si no la escucharon, escuchen en el canal. Fue de la semana pasada. Yo soy. Aquí le dice: yo soy Jesús. Aquí Saulo, hermano, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Dice que de repente le rodeó un resplandor más fuerte que la luz del sol. Y Pablo caminaba hacia Damasco en compañía de unos hombres, y era mediodía, o sea que había mucho sol. Y a pesar de ese sol, la luz que él vio fue algo más fuerte que el sol mismo. Tanto fue así que dice que cayó en el suelo, en la tierra, y quedó ciego por esa luz. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él solamente escuchaba porque no podía ver. Solo escuchaba la voz. Sus ojos estaban cegados, pero reconoció que Dios le estaba hablando. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo creo que Saulo esperaba que la voz le contestara: yo soy tu Dios, a quien tú sirves. O tal vez pensó que un ángel había sido enviado para hablarle y darle instrucciones de lo que él iba a hacer. Porque recuerden que Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero no fue así. Esta aparición que tuvo de Jesús, este resplandor, fue para hacerlo cambiar de dirección, fue para corregirlo, porque él estaba caminando en una dirección equivocada. Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en esta parte, hermano, me gustaría que habláramos de 3 experiencias. Tal vez usted vea más, pero yo saqué 3 experiencias, 3 partes de esta experiencia que tuvo Pablo. La primera experiencia que vamos a hablar, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Esto es muy importante, porque a Saulo, hermano, se le había enseñado a través de los rabinos de ese tiempo que la voz de Dios ya no se podía escuchar. Los rabinos en ese tiempo les decían: la voz de Dios ya no se escucha, es a través de su palabra. Solamente se podía escuchar los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sí podían escuchar la voz de Dios, pero ahorita ya no. Entonces esa fue la primera experiencia de Saulo, porque a él se le había enseñado que Dios ya no hablaba con voz audible. Entonces imagínense, te han enseñado algo y luego resulta que escuchas a Dios. Saulo se quedó: ¿quién eres, Señor? Eso fue algo impactante para Saulo, porque iba en contra de la teología que le habían enseñado. Era una voz audible que dice que aún los hombres que iban con él la estaban escuchando. Ellos no veían a nadie, pero escuchaban la voz. Y no solamente lo escuchó una vez, sino lo escuchó 2 veces. Le dijo: Saulo, Saulo. ¿Usted le han hablado alguna vez? Cuando te hablan alguna vez, te quedas con duda, pero cuando te dicen 2 veces, se te quita la duda, ¿verdad? Por ejemplo, estás en un lugar y te dicen: Jaime, y Jaime se queda: me habló. Pero si te dice: Jaime, voltea Jaime, seguro de que le están hablando, ¿verdad? Entonces Saulo pues dijo: no, si me está hablando a mí. Saulo 2 veces, o sea, la primera dije: a lo mejor escuché mal, pero la segunda ya me confirmó que me está hablando a mí. Le dice: ¿por qué me persigues? Queda claro, hermano, que le estaba hablando directamente a él, a Saulo.
porque había más hombres alrededor, recuerden. Era la palabra para él directamente. Hermano, recuerde que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de la predicación, y nos dice que debemos obedecerle. Pero muchos cristianos persiguen a Cristo cuando no le obedecen, cuando hacen su propia voluntad, cuando buscan vivir sus vidas solamente para ellos y no para Dios, de forma contraria a las enseñanzas de la palabra del Señor. Y nos convertimos como Saulo, hermano. Tal vez tú digas, yo no persigo a los cristianos, yo no persigo a la iglesia, pero estás en contra de Cristo porque no lo obedeces. Estás en contra de Cristo porque haces tu voluntad. Estás en contra de Cristo porque no lo buscas, no lo amas, no lo adoras, no lo sigues, no tienes una comunión con Él. Y como dijo el Señor Jesús, quien no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está en mi contra. No puede ser que digas, es que yo no estoy a favor de Cristo, pero tampoco estoy en contra. No, si no estás a favor de Cristo, estás en contra de Cristo. No hay vuelta de hoja aquí. ¿Se acuerdan de los dos caminos que mencionaba también el pastor? O vas por uno o vas por el otro. Aquí no hay de que estoy término medio. Aquí no es así. Aquí nos convertimos seguidores de Cristo o perseguidores de Cristo. Y los que somos seguidores de Cristo, hermano, nos esforzamos por buscarle, nos esforzamos por servirle, por agradarle. Si tú dices, ay, tengo duda, ¿seré seguidor o seré perseguidor de Cristo? Hazte esta pregunta. Cuando te equivocas, cuando cometes un pecado, ¿cuál es tu actitud? Inmediatamente le dices, Señor, perdóname, limpia mi corazón, limpia mi mente, y lo sigues buscando. O lo sigues haciendo, sigues pecando, sigues pecando, y no es algo que te incomode el pecar. Es algo normal y natural para ti el pecar. Ahí hay un problema. Cuando tú cometes pecado en contra de Dios y sientes inmediatamente que debes de pedirle perdón, gloria a Dios, porque estás siguiendo a Cristo. Es algo normal en el cristiano. Es una lucha diaria, dice la palabra del Señor. Cuando vienes a los pies de Jesús, comienzas una lucha diaria. Es una lucha diaria, porque el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a seguir atacando tu vida. Estamos protegidos por la sangre de Cristo, por los ángeles de Dios, pero tenemos que seguir batallando todos los días. Tenemos una batalla diaria. Amén. Fíjense, en el único lugar donde no hay problemas, donde no hay tentaciones, donde no hay preocupaciones, donde no hay lucha diaria para seguir a Cristo, es en el panteón, porque ahí ya no respiran, las almas ya están en otro lugar. Es la única forma de que no tengas problemas, hermano. Siempre va a haber problemas en nuestra vida, siempre va a haber ataques, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber luchas, siempre, porque estamos vivos. El día que ya no respiremos, se acaban los problemas. Sí. Pero mientras estemos con vida, hermano, sigamos a Cristo, sigámosle a Él. Vamos a obedecerle, vamos a buscarle. La Biblia nos dice, hermano, que todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo tiene la influencia del espíritu del anticristo. Vamos a ir a 1 de Juan 4, 2 al 4, nos dice: y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca del diablo, del espíritu del anticristo. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, si no confesamos que Jesucristo ha venido en carne, que es nuestro Salvador y que es nuestro Dios, dicen, no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo. Es muy importante esto, hermano, porque todas las modas que hay en el mundo, todas las tendencias son influenciadas por el espíritu del anticristo. Todo lo que está en contra de Cristo. Ya ha habido muchos anticristos en la historia. Hitler, todos los perseguidores de los judíos, todos aquellos que se levantan en contra de Cristo, es el espíritu del anticristo que está operando en la tierra y ahorita está en la tierra. Y viene, cuando nosotros nos alejamos de Dios y vamos en la dirección incorrecta, somos influenciados por el espíritu del anticristo que es en contra de Dios. La maldad del espíritu del anticristo ya está en la tierra, en el mundo, y opera en quien cree, en los hijos de desobediencia, aquellos que no obedecen a Jesús, perseguidores de Cristo. Bueno, primera experiencia, cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, algo que a Saulo no le habían enseñado. Él decía, es que Dios ya no habla, los profetas fueron los últimos que Dios les habló. Primera sorpresa. Segunda experiencia, hermanos, de Saulo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden que Saulo iba hacia Damasco para encarcelar a los cristianos, para matarlos. Y él pensaba que estaba haciendo un bien al perseguir a los cristianos, pero la verdad es que estaba en contra de Dios. Fíjate, hermano, cuando alguien hace algo en contra tuya, no lo hace en contra de Cristo también. Porque Saulo actuó en contra de los cristianos. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se quedó y dice, yo no persigo a Cristo, yo persigo a los cristianos. Es lo mismo. Cuando a ti te hacen algo, hermano, Dios lo está viendo. Cuando a ti te menosprecian, se burlan de ti, te persiguen, cuando hacen algo en contra de ti mintiendo, lo están haciendo en contra de Cristo. Y Él lo está viendo y lo está tomando en cuenta. Mira, Saulo, ¿cómo le fue? ¿Por qué me persigues, Saulo? Saulo dijo, es que Señor, yo no te persigo, Cristo. Ha de haber pensado él. Dijo, pero todos los cristianos que metí a la cárcel, todos los cristianos que golpeé, los que murieron, Señor, te perseguí a ti. Dios, hermano, ve tu aflicción. Él ve tu dolor. Él sabe por lo que has pasado, por los menosprecios que has pasado. Él sabe cuando te humillan. Él sabe cuando eres maltratado, donde estás en tu casa, en tu trabajo, cuando eres perseguido, cuando se burlan de ti. Él lo sabe. Cuando abusan de ti. Dios lo sabe. Por servir a Jesús. Pero recuerda que Él todo lo ve y que tú no estás solo y que el Señor está contigo y no te va a dejar. Dice Isaías 41:13, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Así que no temas, hermano, el Señor te ayudará. Vamos a la tercera experiencia de Saulo. Tercera experiencia, dice así. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Cuando el Señor Jesús se aplica a sí mismo, como yo soy Jesús, está declarando que Él es Dios. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Creador del universo. Para Saulo, hermano, esto hubiera sido una blasfemia escuchar que alguien dice yo soy, porque para los fariseos ellos sabían la palabra del Señor, y ellos sabían que el Señor se le había parecido a Moisés y le dijo yo soy, se mostró como el gran yo soy. Por eso cuando Jesús dijo yo soy Jesús, estaba ligando el nombre de Dios con su nombre y estaba diciéndoles yo soy Dios. Y decían, no puede ser, tú eres su nombre, estás blasfemando en contra de Dios. Por eso lo querían apedrear, porque no aceptaban que Jesús dijera yo soy Jesús.
Al decir esto, hermano, les está diciendo, no soy un ayudante de Dios, no soy un maestro como ustedes dicen, no soy solamente un profeta, sino un ser divino. Soy Dios, yo soy Jesús, el eterno, el Dios preexistente, el infinito, el Dios perfecto, el Dios mismo que está delante de ustedes. Y esto quería decir que él era mucho más grande que Moisés, mucho más grande que Abraham. Y esto le daba un sentido diferente a los fariseos. Ellos decían, no, es que si Dios mismo está aquí, no puede ser. Y dice Juan 8:59 que Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, todavía les decía el Señor, antes que Abraham, Moisés, a los que ustedes valoran como profetas, yo ya era, yo soy. Y aquí viene otra pregunta, hermano. Le dijo, ¿quién eres, Señor? A veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué dejaste que me pasara esto a mí? Porque yo soy tu siervo, yo te busco, yo te sirvo. ¿Por qué me pasa esto? Y más bien, hermano, a veces le estamos preguntando mal al Señor. Y la pregunta correcta que le debemos de hacer es esta que hizo Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y cuando le dice ¿quién eres? Se refiere a que ¿quién eres, Señor, en mi vida? ¿Quién eres, Señor, en mi santidad? ¿Quién eres, Señor, en mi pureza? ¿Quién eres, Señor, en mi vida familiar? ¿Quién eres en mi vida? O sea, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me muestro a los demás? ¿Muestro a Cristo realmente en mi familia? ¿Muestro el amor de Dios a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo? ¿Quién eres, Señor, en mi vida? O sea, ¿realmente eres Señor de mi vida? ¿O son puros, solamente expresiones que yo hago? ¿Será, hermano, que tenemos nosotros una idea o una expectativa de cómo deberían ser las cosas para nosotros? O de cómo nos gustaría que sucedieran. Dijo un pastor, si nosotros tuviéramos el don que tenía Elías, que caiga fuego sobre alguien, ya hubiéramos quemado a 3, 4 hermanos. Dice, es más, yo ya tengo mi lista, tengo días que ya quiero quemar. Decía el pastor, dice, gracias a Dios que no tenemos ese don que descienda fuego del cielo, porque ya hubiéramos hecho un quemadero, hermano. Es más, hasta nosotros nos hubiera tocado. Dice. Es que tenemos otras expectativas, hermano, tenemos otras ideas de cómo deberían ser las cosas, pero debemos de recordar quién es el Señor en nuestra vida. Realmente debemos de preguntarnos, ¿quién es el Señor en esa situación que estamos viviendo? En ese problema por el que estamos atravesando, decir, ¿quién eres, Señor? El Señor, hermano, utiliza las experiencias que tenemos para cambiarnos, para transformarnos, para moldearnos y para hacernos ir por la ruta correcta, por la dirección correcta. Porque a veces, si no suceden esas cosas, nosotros seguimos caminando por la dirección equivocada y seguimos cometiendo pecado y seguimos portándonos mal. Así que el Señor permite que pasen cosas en tu vida para hacerte volver al camino correcto. Y le dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta parte, hermano, dice que cuando tenían la yunta de bueyes, el arador llevaba en su mano un palito, y en el palito llevaba una punta, podía ser una punta de madera filosa o de fierro. Entonces, cuando el arado se salía de la ruta, con el palito le hacía así, le picaba a los animalitos para que se enderezaran y se fueran por la ruta correcta. Y a veces el animalito se enojaba y le tiraba una patada al arador. Pero cuando le tiraba la patada, se daba en el pico y ¡ay! Salía peor de lastimado. Y ya no lo volví a hacer, porque decía, no, si le vuelvo a dar otra patada, pues me voy a ir peor, entonces mejor le hago caso. Y seguía derecho. Eso es lo que le quiso decir Jesús a Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
A veces igual, hermano, en nuestra vida, el Señor nos hace que nosotros entendamos, porque a veces somos muy cabezones y hasta tiramos patadas y nos lastimamos más. Pero lo que quiere el Señor, hermano, es que volvamos a la dirección correcta. Vamos al último punto. Punto número 3. La dirección correcta. Y vamos a ver Hechos 9, 6 al 9. Dice: él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hicieron una encuesta a nivel mundial y un estudio de una compañía que se llama Gallup, acerca de que escogieran 3 preguntas que le harían a Dios si estuvieran enfrente de Dios. Le dijeron a estas personas: escojan 3 preguntas que ustedes le harían a Dios si estuvieran enfrente de Dios. Yo no sé usted qué pregunta le haría, pero las que salieron ahí en esa encuesta fueron 5 muy importantes. La primera pregunta que salió allá a flote en común con todos es: ¿algún día habrá paz mundial para siempre? Esa es la primera pregunta que tenían para Dios. La segunda pregunta le decían: ¿cómo puedo ser una mejor persona? La tercera pregunta: ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Eso le iban a preguntar a Dios. Cuarta pregunta: ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades, Dios? Y la última que más se veía ahí: ¿por qué existe sufrimiento en el mundo, Dios? Si revisamos estas preguntas, hermano, todas tienen respuesta en la palabra de Dios. Todas tienen su respuesta. Pero Saulo, cuando tuvo enfrente a Jesús, hizo la pregunta correcta. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Anteriormente él ya había reconocido que era Dios el que le estaba hablando. Después reconoció que no solamente era Dios, que era Jesús el que le estaba hablando. Entonces dijo: todo lo que he escuchado de Jesús es cierto. Todo lo que he oído de Jesús es verdad. Dijo: perdóname. Pensó dentro de él. Porque la siguiente pregunta le dijo, temblando, dice, y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya le estaba diciendo, estaba reconociendo que estaba en error. Ya había reconocido a Jesús como Señor. Y la Biblia nos dice que no podemos llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Corintios 12, 1 Corintios 12:3 nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Saulo ya había reconocido que Jesús es el Señor y lo estaba declarando a través del Espíritu Santo. Aquí podemos decir que Saulo, hermano, ya se estaba convirtiendo en Pablo. Pablo significa pequeño, y él obedeció las instrucciones que menciona más abajo. Le dijo Jesús: vas a ir a tal ciudad y así te van a dar más instrucciones, vas a ir a tal calle y te vas a quedar en tal lugar y un hombre va a orar por ti. Y Pablo obedeció. Él entró a la ciudad y siguió las instrucciones. Y a partir del capítulo 3, estamos en el capítulo 9, y a partir del capítulo 3, hermano, el nombre de Pablo comienza a aparecer y el nombre de Saulo desaparece. La conversión de Pablo. Y él dice: siervo de Jesucristo, siervo de Dios y esclavo de Jesucristo.
Anteriormente, hermano, él decía que era esclavo de Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando un hombre que tenía dinero iba y compraba un esclavo, le cambiaba el nombre. Le ponía, por ejemplo, si se llamaba, tenía algún nombre, le ponía otro, porque eso significaba que era propiedad de él y que él era su señor y exclusivo de él. Por eso Pablo dijo: yo soy esclavo de Cristo, exclusivo del Señor, al servicio de Dios. No decía que era esclavo porque estaba bajo cadenas, bajo prisiones. No, porque era un siervo exclusivo de Dios. Por eso él decía que era un esclavo. Y mostraba, hermano, la diferencia de ser Saulo a ser Pablo, porque ahora dice que después que oraron por él y se cayeron de sus ojos como escamas, inmediatamente comió, bueno, fue bautizado, comió, recuperó fuerzas y se fue a predicar. ¿Sabe a dónde? A la sinagoga, donde estaban los fariseos, donde estaba la gente, los teólogos, y se fue a hablarles de Jesús. Al principio no lo creían, dicen: pero pues él es el perseguidor número 1 de los cristianos y ahora está a favor de Cristo. ¿Qué pasó? Y él les daba testimonio de lo que había pasado, de lo que había acontecido. Esclavo de Cristo, hermano. Era propiedad exclusiva de Dios. Nosotros, hermanos, somos propiedad exclusiva de Dios. No somos, ¿cómo se dice? Cuando te manda solo, no somos ¿cómo se dice? Autónomos. Dependemos de Dios. Pero muchos se mandan solos, actúan como si Dios no existiera, como si no conocieran la palabra de Dios, como si no escucharan, como si no vivieran lo que Dios ha hecho en sus vidas, y actúan de manera autónoma. ¿Seremos capaces, hermano, de decirle nosotros al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Le puedes decir tú hoy a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Esto involucra muchas cosas, involucra lo que haces actualmente en tu vida, aparte más sería: ¿qué quieres que yo haga? Tal vez lo que yo haga no está bien, tal vez lo que estoy haciendo actualmente está equivocado. Dime qué quieres que yo haga. O solamente queremos vivir para nuestro beneficio, solamente queremos vivir para nuestros intereses, para nuestros deseos, para nosotros y muy poco para Dios. Cuando le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le estamos entregando todo nuestro ser a Él. Y le estamos diciendo al Señor: si voy en la dirección incorrecta, corrígeme y haz que vaya hacia donde tú me envías, por tus caminos, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Le podrás decir tú hoy al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo te invito a ponerte de pie hoy. Esta es una pregunta, hermano, que cada persona debemos hacernos cuando Dios nos busca. Y el Señor te está buscando hoy, ahorita, en este lugar. Y te está diciendo: yo soy Jesús. Aquí estoy. Lo que nosotros debemos responderle a Él es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Fíjate, hermano, Pablo, con su transformación, con su cambio, con su arrepentimiento, con su cambio de dirección, él dejó asombrados a los que no conocían a Dios. Nosotros debemos de dejar asombrados a los que no conocen a Dios. No azorados, porque hay unos que los dejan azorados. Dicen: oye, dice que es cristiano, mira, anda peor que yo. Mira, dice que es cristiano y anda haciendo cosas peores que las que yo hago. Yo ni voy a la iglesia y él sí, mira lo que anda haciendo, y se quedan azorados. No, hermano, azorados no. Vamos a dejarlos asombrados por el cambio que hay en nuestra vida, porque nuestra actitud debe de cambiar. Le puedes decir tú hoy al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor no te habías hecho esa pregunta, o no le has hecho esa pregunta al Señor, no. Pero yo te invito, cierra tus ojos unos momentos
Y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga?